Ahí sí, ya. Dame ideas, dame ideas. Tin, 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 tin. A ver. Hola, profe. Hola, hola. ¿Cómo está, maestro? Cansado. ¿Cansado? ¿Estamos todos? Me cayó, No, no estoy cansado. me cayó una cosilla, tío. Ya, aquí está la pantalla. Querido y estimado, ¿no es cierto? A ver, hemos visto ya algunos tipos de fuerza, como por ejemplo la fuerza peso, ¿sí? La definimos como la fuerza que ejerce la gravedad terrestre sobre los cuerpos con masa, obviamente. Eh, Alguien se preguntará si hay cuerpos sin masa. Eh, Cuerpos sin masa no hay, pero sí hay partículas sin masa. ¿Ya? Estas no son afectadas por el campo de vibratorio. En fin, partículas subatómicas. O partículas con energía como los fotones, ¿ya? La luz es una partícula sin masa. ¿Sí? En fin, el peso lo íbamos a calcular, o lo calculábamos, ¿no es cierto? O se puede calcular como masa por aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad son 10 metros partido por segundo al cuadrado acá en la Tierra. Ya, y de esto hicimos varios ejercicios, ¿no es cierto? Dijimos, por ejemplo, donde tomábamos en cuenta la masa y lo multiplicábamos por 10, que era el valor de la gravedad, y nos daba el peso en newton, ¿no es cierto? Todas las fuerzas se miden en newton. Luego vimos la fuerza normal y dijimos que la fuerza normal tenía algunas características. Lo primero, la fuerza normal son las fuerzas que ejercen la superficie, ¿sí? Y permiten el equilibrio, ¿no es cierto? Que los objetos estén en reposo. Ya que aquí está el peso, que es contrario a la fuerza normal, pero tienen igual magnitud los dos, por lo tanto al sumarla la suma es cero y el objeto queda en reposo. ¿Qué características tenía esta fuerza? Que es perpendicular a la superficie, es decir, forma un ángulo de 90 grados con la superficie siempre. Y que solamente para superficies horizontales podríamos decir que la normal era igual al peso, el módulo, ¿no es cierto? El valor numérico de la normal es igual al valor numérico del peso, y como el peso se mide como mg, se calcula como mg, la normal también se va a calcular como m por g, pero solo en este caso, ¿ya? Esta fórmula no es válida ni para eso que está allá. Ok. Ya, estoy haciendo un pequeño recuento ya de lo que hicimos en la última clase. Ya, también vimos la fuerza tensión, que es la fuerza que se transmite a través de las cuerdas, ¿no es cierto? Las cuerdas, las piolas, los tensores, en fin, ¿sí? Eh, También dijimos que nosotros íbamos a estudiar esta fuerza, pero solamente cuando se aplica de manera vertical, ¿sí? Para objetos que están colgando, que están suspendidos en el aire, ¿no es cierto? Y el objeto, ¿no es cierto?, queda suspendido en el aire, o sea, queda en reposo, porque el peso es contrarrestado por la fuerza de la tensión, que es la que se transmite en las cuerdas. Y en este caso, ¿no es cierto?, como el peso es igual a la tensión en módulo o en intensidad, podemos calcular la tensión también como M por G, igual que el peso. Entonces, como resumen de fórmula, ¿no es cierto?, de la clase anterior, tenemos lo siguiente. Tenemos la primera, ¿no es cierto?, el peso, que es M por G, con G, ¿no es cierto?, en la Tierra igual a 10 metros partido por segundo al cuadrado. La fuerza normal la podríamos calcular también como M por G. M es la masa en kilogramos. Y la tensión también la podríamos calcular como M por G. La fuerza normal se calcula así solamente en este caso, para superficies horizontales como acá, con el dibujo 1 que está aquí. Y la tensión también, esta fórmula es válida solamente para objetos que están colgando, ¿sí? Ya.
que están colgando así suspendidos libremente, ¿ya? En fin, eso fue todo lo que hicimos la última clase. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Hicimos ejercicios también de esto. No, yo no. ¿Alguien más con respecto a las clases anteriores? Ya, nadie más entonces. Creo que no. Objetivos estimados. Entonces el objetivo de esta clase es el siguiente. Es comprender las características de la fuerza de roce. Ahí está el objetivo entonces, comprender las características de la fuerza de roce. Y no solamente eso, ya, pero dejemos este objetivo humilde por mientras, porque también vamos a aplicar, vamos a calcular, ¿no es cierto? Como lo hacemos casi todas las clases. Ahí está el objetivo entonces, por favor escríbalo, saquen una foto. En fin, vamos entonces a comenzar con este concepto de la fuerza de roce. Primero contarles que existen tres tipos de roce, ¿sí? Tres tipos diferentes de fuerza de roce. Está el roce viscoso, ¿no es cierto? Este de acá, que es el roce que sucede en los fluidos, en el agua, por ejemplo. El agua es un fluido, cualquier tipo de fluido, ¿sí? El roce viscoso es una resistencia al movimiento dentro del fluido, ¿sí? Dentro del fluido. Como por ejemplo, no sé si usted ha estado alguna vez en una piscina, supongo que sí, ¿eh? Debo de preguntar porque una vez dije y alguien dijo, oh, yo nunca he entrado en una piscina. No lo creí, obviamente que no. Pero bueno, supongo que usted está en una piscina baja, ¿no es cierto?, de 1 metro, no sé, algo así. Y usted intenta correr en la piscina, ¿no es cierto?, porque apareció un tiburón, no sé, detrás de usted, ¿sí? Eh, Obviamente va a encontrar una resistencia cuando intente correr, una resistencia que es bastante grande y es bastante mayor a la resistencia del aire, ¿sí? Le va a costar correr en el agua, es más, se va a esforzar mucho y va a avanzar muy poco. Eh, a esa fuerza, se le llama roce viscoso. También puedo dar un ejemplo, no sé, supongamos que tengo dos recipientes de la misma altura, uno por ejemplo con agua y otro con, no sé, vaselina. Supongamos que tengo uno con agua y uno con vaselina, y dejo caer dos piedras del mismo tamaño, una piedra aquí y una piedra acá, del mismo tamaño. Va a llegar primero al suelo la piedra que tiene en el agua. Ya el de la vaselina se va a demorar un poco más en llegar al suelo, al fondo. Perdón. ¿Profe? Eso es por el roce viscoso que hay, que es característico de los fluidos. Dígame, ¿sí? ¿El agua con el aceite cuenta como roce viscoso? Eh, ¿Cómo usted dice mezclado? Sí, algo así, que el aceite como que no toca el agua. No, eso tiene que ver con una propiedad que tiene que ver con la densidad, por eso se separa. Si usted en un Ah, ya. recipiente agrega agua, ¿no es cierto? Y agrega aceite, y con una cucharita revuelve todo eso, van a quedar, pareciera ser que se mezclaron al principio cuando uno revuelve. Deja pasar un rato, un par de horas, y después va a mirar, y arriba queda el aceite, y abajo queda el agua. Pero eso es por una propiedad de la densidad de los fluidos. El aceite es menos denso que el agua, y todo lo que es menos denso que otra sustancia flota, ¿sí? Eh, un pedacito de corcho, por ejemplo, el material del corcho es menos denso que el agua, por eso que flota, ¿se fija? Y todo lo que es menos denso que el agua va a flotar en el agua, ¿sí? Pero eso es costal de otra harina. Ahora vamos a hablar de fuerza, ¿sí? Pero más o menos esa es la idea, estimado.
Y la densidad tiene que ver con la cantidad de partículas que hay en un volumen determinado. Ajá, Todo eso lo vamos a ver en tercero medio, cuando veamos mecánica de fluido. Y aquí hay un me ejemplo parece. de roce viscoso que tiene que ver con el aire, mire. Y uno se preguntará qué tiene que ver el aire con el agua. Tiene mucho que ver porque el aire se comporta como un fluido. Tiene las mismas propiedades que todos los fluidos, ¿sí? Por lo tanto, se puede estudiar como un fluido y también hay viscosidad en el aire, ¿sí? Uno tiene roce con el aire. Es lo que permite que aquí, en este caso, en esta imagen, el paracaídas baje con velocidad constante, ¿sí? Es gracias al roce. Si no hubiese roce con el aire, por muy abierto que esté, de hecho el paracaídas no se abriría si no existiera roce con el aire. Uno se lanzaría en su paracaídas y quizás apretaría la mochila para que salga y no salga nada, porque tiene que haber roce, ¿sí? Para que pueda agarrar el globito y tirar Y el... tirarlo hacia arriba. Exactamente, tiene que haber roce. El roce, eh, una característica que tiene es que siempre es contrario al movimiento, o es contrario también a la fuerza aplicada. Y hablemos un poco de este roce, que se llama roce deslizante o cinético. Roce deslizante o cinético, ¿sí? Este roce es cuando uno arrastra un objeto, ¿ya? Cuando uno arrastra un objeto, cuando uno derrapa, ¿no es cierto? Cuando uno está arrastrando, el objeto se mueve, pero se mueve eh, derrapando con la otra superficie, es decir, un derrape, chiquillos, es cuando, no sé, en términos vulgares, es cuando uno va en la bicicleta rápido o en el auto y aprieta el freno a fondo, y uno le llama una santá. No sé si han, oh, la media santá que pegó ese auto, es cuando derrapa, ¿no es cierto? Cuando hay deslizamiento, ¿ya? Hay deslizamiento de la superficie. Ese roce se llama roce deslizante o cinético. En este caso hay movimiento, el objeto se puede mover. Sin embargo, si esta es la fuerza que usted está aplicando, la fuerza de roce cinético, es siempre contraria al movimiento. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el movimiento es hacia abajo, ¿no es cierto? El peso del objeto, del paracaídas, lo mueve hacia abajo. Y la fuerza de roce viscoso, en este caso, es contraria al movimiento, es hacia arriba. El roce deslizante, chiquillo, el roce deslizante, perdón, el roce rodante, rodante o estático también se llama. Y voy a explicar inmediatamente por qué se llama estático. En este roce no hay derrape, no hay deslizamiento. ¿Ya? Por ejemplo, cuando usted empuja un bloque y no lo puede mover. En ese caso usted no lo puede mover, ¿por qué? Porque usted está haciendo una fuerza. El bloque se debiera mover. No se puede mover porque hay una fuerza contraria a la fuerza que usted está haciendo y se llama fuerza de roce, estático en este caso. El objeto no se mueve. Cuando la fuerza que usted aplique sea mayor al roce estático, cuando si viene alguien a ayudarlo acá y empuja con usted y esta fuerza aumenta, y esa fuerza que aumentó es mayor que el roce estático que hay ahí, el objeto se empieza a mover y ya el roce cambia de nombre, cambia de deslizante, porque lo va a arrastrar usted, el objeto. Ya. Ese mismo roce, el roce estático, ese roce que permite que el objeto no se mueva, es re simple, chiquillo. No sé si ustedes han intentado en algún momento mover un mueble con cosas adentro. Dice cualquier mueble, voy a dibujar cualquier cosa. Ya, ahí hay un mueble Sí, yo con lo hice. cosas adentro y tiene tanta masa dentro del mueble, ¿sí? Tiene tanta masa que pesa mucho. Aquí vamos a darnos cuenta que el peso tiene que ver con el roce, ya tiene una relación en la fórmula. Eh, entonces usted empuja con harta fuerza hacia allá, pero el bloque, no, el closet este que está moviendo, el mueble que está moviendo, no se mueve. Es porque no se mueve, porque hay una fuerza contraria que es igual y opuesta. La fuerza de roce es igual y opuesta a la fuerza que usted está aplicando. Por lo tanto, cuando usted la asume, esta va a ser negativa, ¿no es cierto? Esa va a ser positiva, entonces el objeto no se mueve. Deme un segundo que voy a... Ah, no, y ahí se apagó. Ya. Entonces el objeto no se mueve. ¿Se fija? Cuando la fuerza que usted, ese es roce estático.
ese roce se llama estático, ¿ya? Si por algún motivo usted aumenta el valor de su fuerza, ¿no es cierto? Se come una espinaca como Popeye, y aumenta y se pone musculoso ahí, le salen los músculos, y aplica una fuerza mayor que la fuerza de roce estático, ¿sí? Mayor que la fuerza de roce estático. En ese caso, el objeto usted lo va a arrastrar, ¿sí? El objeto se va a mover, va a haber movimiento. El objeto se va a arrastrar entre las superficies, ¿sí? En ese caso, la fuerza que usted está aplicando es mayor a la fuerza de roce y el roce cambia de nombre, cambia a fuerza de roce cinético, porque el objeto se está arrastrando. Esa idea queda clara, chiquillo, ¿no? ¿O tienen alguna duda con respecto a esto? No. ¿Alguien, chiquillo, alguien más está en Ahora, clase? Sí, hay varios casos, ¿no? A todos les quedó claro este concepto, ya. Me parece súper bien, entonces. ¿Vale, profe? Sí, dígame. Entonces, siento que como que está empujando un cajón y tenía más masa por los objetos que contenía adentro, ¿cierto? Sí, Esos objetos, por ejemplo, daban el peso porque estaban junto al mueble y eso daba como la fuerza cero con el objeto, ¿cierto? sí, exacto. A ver, mire, No usted sé. me está relatando esto. Está el objeto, ¿no es cierto? Y el objeto no se Sí. mueve porque la suma de la fuerza es cero. ¿Eso? Ujú. Sí. Usted está empujando para acá con una fuerza F y el roce estático es contrario al movimiento, la fuerza de roce estático. Y estas son iguales y opuestas, tal que al momento de sumarla, es decir, al sacar la fuerza neta o resultante, usted suma la fuerza F que está aplicando usted, la suma con la fuerza de roce estático, y como son iguales en valor numérico, no sé, supongamos que la fuerza que usted ejerce son 30 newtons, entonces la fuerza de roce estático también tiene que ser de 30 newtons para que el objeto no se mueva. Porque al momento que usted sube esta fuerza, esto va a ser 30, y la fuerza de roce, como es hacia la izquierda para este dibujo, es negativa, así que va a quedar menos 30, eso es 0. Y como la fuerza neta es 0, el objeto está en equilibrio, entonces no se mueve. ¿Se fija? Esa es más o menos su inquietud, ¿no, estimado? ¿O es Sí, otra sí. cosa? ¿Sí? Ya. O sea, me refería de que si es que hubiéramos sacado, por ejemplo, los objetos dentro del Bien, mueble, ya. ahí hubiera cambiado. Mire, lo que pasa es que la fuerza de roce depende del peso del objeto. ¿Ya? Mientras más masa tenga un objeto, más me va a costar moverlo porque mayor va a ser la fuerza de roce que hay abajo. Y además que hay que vencer la inercia. Los objetos, mientras más masa tienen, más me va a costar moverlo, incluso aunque no haya roce. Ojo con eso. Los objetos que tienen mucha masa, incluso sin roce, me va a costar moverlo. ¿Ya? Pero el roce depende, vamos a ver en la fórmula que depende del peso, estimado. Más que del peso, depende de la masa del objeto. Sí, del peso, en realidad. Claro, el compañero dice que le sacamos los objetos al mueble, ¿no es cierto? El peso disminuye, por lo tanto, va a disminuir la presión que ejerce el objeto sobre la superficie. ¿Sí? El roce tiene que ver con las superficies, por ejemplo, distintos materiales tienen distintos roces, chiquillos. Denme un segundo. Distintos materiales tienen distintos roces, no es lo mismo deslizar objetos eh, por materiales distintos. Por ejemplo, yo puedo tener una superficie, ¿no es cierto?, de hielo, ¿sí? Puro hielo. Puedo tener unos hielo, ¿no es cierto? Puedo tener una superficie de lija, de papel lija, de la misma longitud, del mismo largo, de papel lija, y puedo tener una superficie del mismo largo, supongamos, de madera, ¿ya? De madera, una maderita ahí. Acero también puedo tener una superficie de acero. Y supongamos que yo tengo una moneda,
y coloco la moneda en las distintas superficies y la empujo con una fuerza. Voy al tiro al chat, denme un segundo. Lo empujo con una fuerza cualquiera. La misma fuerza en todos los casos. Tenemos una superficie de hielo, una superficie de acero ahí, una superficie de lija, una superficie de madera, y en todos pongo una moneda y le aplico la misma fuerza a la moneda. Lo más probable es que la que llegue al final va a ser el que está en el hielo, ¿sí? La va a seguir más lejos el del acero, el de la lija quizás ni se mueva, ¿sí? Incluso hasta la moneda puede hasta salirse de su eje, volcarse, ¿no es cierto? Y en la madera lo más probable es que avance un poquito. ¿Por qué? Porque las fuerzas de roce no solamente dependen del peso del objeto, también de la superficie en la cual está actuando. En el caso del bloque o del closet, si lo colocamos aquí en el hielo, ¿no es cierto? En el acero también va a ser más fácil deslizarlo en el hielo porque tiene menos roce. Entonces, es una fuerza que también depende de los materiales. ¿Sí? Voy al tiro al chat. Dice, es que resbala el hielo, estimado usted, Bastián, perdón, uno se resbala porque, o resbala en el hielo porque hay un roce muy chiquitito, muy pequeño. Por eso que uno pierde el equilibrio, se resbala, los autos derrapan, empiezan a girar sin control las ruedas de los autos, que se resbalan ahí. Eh, además, además del peso del objeto, depende de la superficie en la cual esté. En fin, voy a repetir lo anterior porque hay compañeros que quedaron con dudas. ¿Sí? Vamos a hablar de nuevo de los roces. Este no lo vamos a estudiar, chiquillos, nosotros, hasta tercero medio, pero el roce que hay en el agua, ¿no es cierto? En los fluidos en general, ya no solamente el agua, el aceite, cualquier tipo de líquido, ¿sí? Incluso el aire. Nosotros vamos a estudiar estos dos roces, el roce rodante o estático y el roce deslizante o cinético. El roce cinético es cuando usted arrastra un objeto, ¿sí? Cuando usted empuja un objeto y lo arrastra, cuando hay arrastre, cuando hay deslizamiento. El deslizamiento es cuando una superficie se resbala sobre la otra. Ya eso es deslizamiento. Eh, vamos a estudiar este roce como roce cinético. ¿Sí? Y este roce que está acá se llama roce estático. ¿Por qué? Porque a medida que usted empuje, el objeto no se mueve. Perdón, no es que no se mueva, no derrapa, no se desliza. Ya si esto fuera un bloque y usted empuja para acá con una fuerza F, el roce estático, la fuerza de roce estática es contraria al movimiento siempre, y en este caso son iguales y opuestas. Entonces cuando usted sume las fuerzas cero, y el objeto va a quedar en reposo. ¿Sí? No se desliza. ¿Okay? En este caso, el roce cinético hay deslizamiento. Ok. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado porque el roce estático no quiere decir que no haya movimiento, ¿ya? Porque también las ruedas que van girando tienen roce estático. Para que la rueda no tenga roce estático y tenga roce cinético, tiene que haber un derrape, tiene que estar detenida la rueda, tiene que haber un roce, o sea, tiene que haber un desliz, tiene que haber un deslizamiento, tiene que haber la típica chantada de auto que hay que deja una marca en el pavimento, ¿ya? Esa marca la deja porque la rueda derrapa, y cuando derrapa es roce cinético. Y si la rueda no derrapa, si la rueda gira, es roce estático también. Pero ¿cómo, profe? ¿Va a ser roce estático si se está moviendo? Sí, se está moviendo, pero no se está deslizando una superficie sobre la otra. Mire, déjeme aclararle eso de mejor manera con un conforcito, mire, y con un plumoncito. Parece que esto lo hice acá, no me acuerdo. Pero en fin, es la mejor forma de explicar esto, mire. Si yo le hago un puntito a esto, si ya lo expliqué porque aquí está manchado con plumón, mire. Le voy a hacer un puntito a esto con el plumón, un puntito aquí, un puntito aquí, un puntito acá. Cuando vamos al baño,
Vamos a quedar con una rayita en el purito, un derrape, con un derrape. Ya, ahí está. Ahí tenemos entonces pintado mi confort. Obviamente no lo vamos a borrar, pero lo vamos a usar. ¿Sí? Vamos a quedar con 3 rayitas en el purito, todas azulitas. Ya, sigamos. Mire, este confort representa una rueda, ¿sí? Una rueda de lo que sea. Voy a marcar aquí también para que se vea un poquito mejor. Demos un par de segunditos, estimado, porque esto le va a quedar mucho más clara la idea del roce rodante o estático. Porque el roce estático es lo mismo que el roce rodante, pero en un caso puede haber movimiento, en el otro no. Por ejemplo, este, mire. Fíjese, por favor. Se ve, ¿no es cierto, chiquillo, esto que estoy haciendo acá, o no? Sí, sí, se ve. Ya, Sí, se ve. se ve. Lo importante es que se vea esta superficie que está aquí. Entonces, mire, fíjese, cuando usted va en un vehículo, ocurre algo similar que cuando empuja un bloque y el bloque no se mueve, ¿sí? Porque todos los puntos que hay en el bloque abajo, ¿sí? Están en contacto con la superficie y el objeto no se mueve, ¿sí? En este caso, mire, cuando la rueda vaya girando, ese punto que está ahí va a tocar en un solo punto en el suelo. Ese punto que está acá va a tocar en un puro punto en el suelo. Ese punto que está ahí va a tocar en un puro punto en el suelo. Ese punto que está acá va a tocar en un solo punto el suelo, ¿sí? Si usted se fija, cada uno de esos puntos coincide con el suelo, y como la rueda tiene infinitos puntos aquí, los infinitos puntos van a quedar como si estuviesen, mire, como si estuviesen estáticos, mire. ¿Se fija? Cada uno de los puntos va a quedar tocando el suelo. Igual que el objeto que está ahí detenido y usted trata de empujar y el objeto no se mueve, ¿sí? Ese roce estático, chiquillo, el de la rueda que se desliza, escaramuza sale. Sale escaramuzita. Ahí está mi gatito que viene aquí a la clase. Ok, ahí sí. Entonces, ¿qué diferencia tiene este roce estático con el roce deslizante? El roce deslizante de una rueda es el siguiente, chiquillo. Es cuando la rueda, usted va andando la rueda y la rueda frena. Y cuando frena la rueda, ese punto de ahí va a derrapar, va a arrastrarse, va a haber un deslizamiento. Entonces va a quedar esta raya ahí, mire. ¿Se fija? Va a quedar esa santada, queda, queda en el pavimento, uno la ve, pues. Cuando un auto eh, justo tiene que frenar de emergencia, ¿no es cierto? Deja en el pavimento 2 rayas, ¿sí? Ese roce deslizante que está actuando ahí, o roce cinético, pero cuando el auto está moviéndose, ¿sí? No hay roce, chiquillo, deslizante, así como este. Hay roce estático, porque cada uno de los puntos va a tocar en un solo punto la superficie, entonces van a ver, no va a haber deslizamiento de los puntos de acá, de un material sobre el otro, no va a haber deslizamiento. De hecho, si no hubiese roce estático, chiquillo, o roce rodante de la rueda, ¿qué pasaría? Es como cuando usted quiere partir el auto en el hielo. Pasa esto. ¿Se fija? Aunque por más que ruede la rueda, el auto no avanza. O cuando hay barro, o cuando hay agua, ¿se fija? La rueda se desliza. Ahí hay roce cinético, en cambio cuando la rueda avanza, hay roce estático. Es difícil, chiquillo, yo sé que es difícil el concepto, eh, pero hay que madurarlo, la mente lo puede madurar, yo sé que sí, ustedes también lo pueden madurar. No sé si se entiende el ejemplo del conforcito, o de esto representa una rueda, ¿ya? Chicos, chicas, estimados, estimadas, Se queridos, entiende, profe. ¿sí? Se Ya, mire, entendió, profe. pero mire, en términos como generales, chiquillos, nosotros no vamos a trabajar con ruedas, ¿ya? Si va a dar lo mismo, si va girando o no va girando, o si va, nosotros vamos a trabajar solamente con empujar objetos que no tienen ruedas, ¿sí? Objetos que están parados en una superficie. En fin, déjeme compartir de nuevo la pantalla.
Vamos a tener estos dos ejemplos nosotros, ¿veis? De roce estático y de roce cinético. El primero, para el roce estático, va a ser aquel donde el objeto no se mueve o no se desliza, mejor dicho, ¿ya? La fuerza que usted aplica es igual y opuesta a la fuerza de roce estático, para que esa suma sea cero y el objeto no se mueve. Aquí, en el roce deslizante, usted está empujando un objeto, y el objeto va derrapando, o sea, se va deslizando con respecto a la superficie, lo va arrastrando. Ese va a ser el roce, la fuerza F y la fuerza de roce cinético. Aquí también puede ser iguales y opuestas las fuerzas. Si las fuerzas son iguales y opuestas y el objeto se desliza, se tiene que deslizar con velocidad constante. Si la fuerza que usted está aplicando es mayor que la fuerza de roce cinético, el objeto tiene que acelerar, tiene que ir cada vez más rápido, ¿sí? Pero no importa, no vamos a estudiar los movimientos del objeto, solamente vamos a estudiar el efecto de estas fuerzas. Ya. ¿Qué característica tiene la fuerza de roce? Tiene las siguientes características. Características de la fuerza de roce. Por un momento pensé que se quedó pegado, profe. Sí se quedó pegado, pero en la pizarra. Características de la fuerza de roce, entonces. Las características de la fuerza de roce son las siguientes. Siempre es contraria a la fuerza aplicada, ¿ya? O contraria al movimiento. También se puede ver de esa forma. Siempre es contraria a la fuerza aplicada sobre el objeto. Es una fuerza disipativa. Es una fuerza disipativa, es decir, disipa la energía, es decir, aquí se va a perder energía en forma de calor. Siempre el roce pierde energía de los sistemas en forma de calor, ¿ya? Por eso que usted se frota las manos cuando tiene frío, porque se le van a calentar las manos, va a aumentar la temperatura superficial de su piel al frotarse las manos. ¿Por qué? Por el roce. Por eso que se ven las estrellas fugaces, porque un asteroide o cualquier chatarra espacial entra en contacto con la atmósfera y se calienta hasta desintegrarse, ¿sí? Se ve la luz que emite ese asteroide cuando entra a la atmósfera. Por eso que usted puede prender un fosforito en una cajita de fósforo, ¿sí? Además que el fósforo que usted está usando ahí es un químico especial que reacciona con un cambio pequeñito de temperatura, ¿sí? Entonces cuando usted arrastra el fosforito por la cajita, gracias al roce, al calorcito que se forma ahí, se enciende el fosforito. Y también es responsable de los desgastes de los materiales, chicos. La bisagra de la puerta se va a ir desgastando de tanto moverse, ¿no es cierto?, de tanto roce. Los ventiladores, los objetos que están girando, ¿no es cierto? El desgaste en los neumáticos, etcétera, etcétera. Todos los desgastes tienen que ver de material, principalmente por el roce, ¿ya? Los objetos, tanto usarlos, se van a echar a perder, se van a gastar. Hay desgastes de piezas, los motores, por ejemplo, de repente hay desgastes de piezas de motor, y hay que cambiarlas por una pieza nueva. Sus hijas se van desgastando las superficies de tanto rozazo. Por eso que siempre tiene que estar el auto aceitadito. ¿Para qué? Para evitar el roce de las piezas, el desgaste de los materiales. ¿Y cómo se calcula esta fuerza de roce? ¿Cómo se calcula esta fuerza de roce? La fuerza de roce se calcula por medio de una formulita que están aquí, ¿no es cierto? La fuerza de roce estático y la fuerza de roce cinético. Vamos a poner una página en blanco mejor. Alguien está en el chat, dice: sí, las pastillas del auto son aquellas que, no sé, que van a apretar
el disco del freno. Mire, la rueda está asociada a un disco metálico. Si usted la mira de perfil, esto sería el neumático, y aquí habría un disquito, ¿cierto? Y las pastillas que dice el compañero son unas cositas que cuando uno aprieta el freno, apretan ese disco, ¿sí? Y eso es por roce, obviamente, que se detiene el auto, ¿se fija? Se detiene la rueda, pero lo que hace es detener la rueda, ¿no? Se detiene el producto del roce, ¿cierto? Y sí, tiene razón, estimado, también se desgastan las pastillas de los autos, de los frenos. Y todas las cosas, pues, las cosas que se usen con regularidad van a sufrir de desgaste, producto del roce. En fin, ¿cómo calculamos las fuerzas de roce? Para la fuerza de roce cinético o deslizante, la fuerza de roce cinética le vamos a poner una C chiquitita abajo, para decir que es cinético o deslizante, se va a calcular como el coeficiente de roce cinético voy a explicar al tiro lo que es esa cosa del coeficiente de roce, por la fuerza normal. Y como nosotros vamos a trabajar en pura superficie horizontal, la fuerza normal la podríamos calcular como M por G, es decir, como el peso. Entonces, por eso que va a depender del peso un poco el roce. Y esa fórmula me va a quedar como coeficiente de roce por M por G. Voy a hablar al tiro de lo que es el coeficiente de roce, ¿ya? Y la fuerza de roce estática, de roce estática, se calcula y se anota como una F minúscula, una E chiquitita abajo, para decir que es estático, va a ser igual al coeficiente de roce estático por la fuerza normal también. Son iguales las fórmulas, lo único que cambia es el número que está ahí. Esa letra es como una U, se llama mu, ¿ya? Y en este caso va a representar al coeficiente de roce. Al tiro vamos a explicar eso. Y como nuevamente la fuerza normal se puede calcular como M por G, entonces tenemos que la fuerza de roce estática va a depender del coeficiente de roce por M por G. Ya. ¿Qué es lo que es el coeficiente de roce? Mu es el coeficiente de roce. Y depende de cada superficie, como explicábamos acá, ¿cierto? Cuando hablábamos de la superficie de hielo, acero, lija, madera, no es lo mismo deslizar madera sobre hielo, acero sobre hielo, hielo sobre hielo, caucho sobre cemento, caucho sobre asfalto. Ese coeficiente de roce va a ir cambiando, va a depender de cada material que se esté deslizando uno sobre el otro. Entonces existe en internet, en todas partes, existe una tabla que se llama tabla de coeficientes de roces, ¿ya? Donde los científicos en un laboratorio se pusieron a calcular este coeficiente para todos los materiales que existen en el mundo. Entonces una tabla muy, pero muy larga, que nosotros no vamos a usar. Yo le voy a dar el valor del coeficiente de roce. Entonces, el coeficiente de roce, ¿qué estoy haciendo? No sé lo que estoy haciendo. El coeficiente de roce va a depender, o depende, de cada material. Por eso que no es casualidad que las ruedas de los autos sean de caucho y que el pavimento que usamos nosotros sea de asfalto o de cemento, ¿ya? Porque el coeficiente de roce entre el asfalto o entre el cemento y la goma de caucho es muy alto. Y mientras más alto sea el coeficiente de roce, mayor es la fuerza de roce también. El coeficiente de roce, aquí no voy al chat, el coeficiente de roce, chiquillo, puede tomar valores mayores que 0, pero menores que 1. Es decir, toma puros valores entre 0 y 1. Puede valer 0,1, 0,01, puede valer 0,2, 0,5, 0,55, puede valer 0,99, pero no 1 ni 0. ¿Por qué? ¿Qué significa? Si el coeficiente de roce valiera 0,
significa que no hay roce. ¿Se fija? Y si el coeficiente de roce fuera 1, significa que el material tiene un roce tan alto que nada se va a mover ahí. ¿Ya? Veamos el chat que alguien me está escribiendo. Sí, andaban re locos los tipos y calcularon todos los tipos de materiales. Sí, voy. Chiquillos, me esperan un ratito que están buscando afuera. Vengo al tiro, vengo al tiro. Ya, chiquillos, disculpen, pero llegó un paquete de correo y mi señora está ocupada con el niño, no puede salir afuera con el niño, entonces tuve que ir yo. Perdonen. No hay problema. Ya. Ok. El coeficiente de roce entonces es un numerito que puede tomar valores 0,01, 0,01, no sé, 0,225, lo que sea, pero entre el 0 y el 1, ¿ya? Es el valor del coeficiente de roce. Y depende de cada material, ¿sí? Y se me pasó la hora, chiquillos. Se me fue la clase volando. Profe, eso ¿Sí? mismo le ¿Tienen dije. alguna preguntita, estimado? No, profe, entendí bastante bien y me la pasé bien. Gracias, estimado. Qué bueno que lo pasen bien aquí. Dice, no, profe, dicen ahí ya. Chiquillos, vamos a quedar hasta acá. Disculpen. Ojalá, que me haya profe, en pasado. octubre no haga presencial. Ojalá, pues, ojalá que pueda hacer eso. Rece. Ojalá, pues. Esperemos que sea así. Ya, chiquillos, quedamos hasta acá. Chao. Recuerden que la prueba de física es el miércoles, ¿ah? La prueba número 2. Hemos hecho solo. Ya, profe. Chao, 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 que estén bien. Chao. Listo.